Muy buenos días a todos. Qué bueno tener un domingo más como iglesia, haber adorado al Señor, haber orado, pidiéndole, agradeciéndole. Es lindo saber que Dios nos escucha y también es lindo saber que Dios nos quiere hablar y Dios pretende que nosotros lo escuchemos. Ya estamos terminando con la carta de Santiago, ¿no? A ver si se acuerdan todos los temas que hemos visto. Yo anoté algunos, en realidad anoté todos. Arrancamos viendo de Santiago acerca de las pruebas, ¿sí? Después aprendimos acerca de las tentaciones. Luego Santiago nos fue llevando con esto de poner en práctica aquello que Dios nos quiere enseñar. Después aprendimos acerca de lo dañino que es la lengua, ¿no? El chisme, las murmuraciones. Luego, por medio de Juani, aprendimos acerca de la sabiduría, de la verdadera sabiduría, aquella sabiduría que viene de lo alto, para continuar después con la amistad con el mundo y finalizar la semana pasada con el tema de las críticas o el famoso título del mensaje, ¿quién te crees que sos? Todo esto tiene que ver con una fe viva, ¿sí? Que es básicamente el objetivo de la carta de Santiago, que si decimos tener fe en Dios, que si decimos confiar en Él, esa fe tiene que estar puesta en obras. Y ahora vamos a seguir con un tema que, les voy a ser sincero, cuando lo iba leyendo, yo decía, como que no me sentía, digamos, identificado. ¿Pero por qué? Porque seguramente hice lo que la mayoría de nosotros podemos llegar a hacer con la palabra de Dios, y es hacer una lectura superficial, y ya dar por sentado por medio de esa lectura superficial que Dios no me habla. Pero lo cierto es que cuando uno hace un estudio profundo de este tema, que es las riquezas, te vas a dar cuenta, hermano, que en mayor o menor medida nos afecta, ¿sí? Así que vamos a arrancar con el versículo 1 del capítulo 5 de Santiago, que ahí sí les voy a pedir que pongan el versículo 1. ¿Qué dice ahí? Arranca diciendo Santiago: vamos ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. Nos vamos a detener ahí. Antes de continuar, fíjate que Santiago está dando una sentencia que pareciera ser que no tiene mucho sentido, ¿no? Fíjate que dice: ricos van a pasar por miserias. Y la pregunta que uno se puede llegar a hacer, ¿cómo es que un rico puede llegar a pasar por miserias? ¿No? ¿Cómo puede ser? Normalmente un rico no pasa por miserias. Si es que entendemos la miseria como una pobreza extrema. Uno puede buscar en el diccionario la palabra miseria y lo primero que encuentra es que es una pobreza extrema. Pero lo cierto es que Santiago, cuando menciona de que los ricos iban a pasar por miserias, no está mencionando que van a pasar por una pobreza extrema, sino que está mencionando a la miseria como un periodo de dificultades, de sufrimientos y de angustias. ¿Sabes lo que le está diciendo Santiago a estos ricos? Ricos, van a pasar por dificultades, sufrimientos y angustias. Ahora, vamos a aclarar lo siguiente. No es una sentencia contra todo rico. No está sentenciando Santiago a todo rico, a toda persona que básicamente pueda lograr una economía en la que los ingresos sean mayores de lo que uno necesita para vivir. No está condenando a los ricos que pueden lograr esa economía. De hecho, lograr ese tipo de economía, lograr conseguir que te ingrese más de lo que necesitas para vivir, es algo bueno y hasta es algo sabio. Tenemos que aspirar a eso, tenemos que planificar nuestra vida sabiamente, obviamente, tratando de lograr esto, ¿no? Lograr una economía en la que yo pueda tener más de lo que necesito para vivir. De hecho, en la tercera carta que Juan hace, que se la hace a Gallo, él dice en un momento: deseo que vos prosperes en todas las cosas.
Y dentro de todas las cosas está también la economía. Así que, hermanos, no es malo lograr esa condición. No es malo lograr que vos tengas más de lo que necesitas para vivir. Pero lo que está condenando Santiago acá no es a los ricos, sino más bien lo que está condenando es que estos ricos estaban usando mal las riquezas. Vamos a profundizar un poquito más. Siguiente versículo, a ver si me anda esto. Exacto, muy bien. Dice ahí, sus riquezas están, ¿cómo dice? Podridas, y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra ustedes, y devorará del todo sus carnes como fuego. Han acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado sus tierras, el cual, por engaño, de parte de los ricos, no les ha sido pagado por ustedes. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Dato curioso. 2 veces se menciona la palabra Señor de los ejércitos en el Nuevo Testamento. Muchas veces se menciona en el Antiguo. Y en el Nuevo, una de las veces que se menciona es esa. Y es una palabra muy fuerte contra estos ricos. Seguimos. Han vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Disolutos. Han engordado sus corazones como en día de matanza y han condenado y dado muerte al justo, y él no les hace resistencia. Por esto los ricos esperaban miserias. Mira, estos ricos tenían muchos pecados. Uno de ellos era que acumulaban riquezas para sí mismos. Acumulaban y acumulaban. Tenían tanta riqueza para sí mismos que la misma se estaba pudriendo. O sea, presta atención, la misma riqueza que estaban acumulando era tanta que se estaba pudriendo. Dice la palabra de Dios que la ropa que tenían era tanta que las polillas se la estaban comiendo. Y el oro y la plata que tenían estaban en tanto desuso que se estaban enmoheciendo. Más o menos para que tengas una idea, ¿viste cuando dejas mucha fruta en la heladera y que pasa y pasa el tiempo, ahí la fruta no lo usas? Bueno, empieza a aparecer esa cosa como feíta. Bueno, eso es el moho. Creo que eso es el moho. Al menos eso me pareció que era. Si es otra cosa, después al finalizar la reunión me lo corrigen. Pero básicamente era que se estaba pudriendo. Se estaba pudriendo por el desuso, porque no estaban usando las riquezas. Ahora, no solamente estaban pecando en acumular por el simple hecho de acumular, sino que además acumulaban tanto y no daban. Implícitamente está eso, no daban. Eran muy egoístas con sus riquezas. No la daban, se quedaban con sus riquezas. Además de esto, dice Santiago que se quedaban con dinero que no era suyo. ¿Por medio de qué? Por medio del fraude, por medio de la estafa a empleados. Contrataba empleados y les pagaba injustamente, ilícitamente. Claro, así cualquiera es rico, ¿no? Es algo muy común quizás en la Argentina. Así cualquiera es rico, quedándose con dinero que no te pertenece. Quedándote con dinero que no es tuyo y que le pertenece a los empleados, a los que te están sirviendo. Así que también estaban pecando en eso. Y además, estaban llevando una vida de desperdicios. De hecho, ahí lo decía, que lo voy a leer acá. Estaban viviendo en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habían engordado sus corazones como en día de matanza. Estos ricos usaban sus riquezas en lujos innecesarios, en pasiones desenfrenadas. Y lo peor de esto es que, como decíamos anteriormente, ese dinero no era suyo. Parte de ese dinero no les pertenecía, mientras que tenían empleados que andaban en la pobreza. Había empleados que clamaban a Dios por sus necesidades. Estos ricos realmente estaban siendo muy condenados. Y como si eso fuera poco, se valían de sus riquezas para favores injustos. Se valían de sus riquezas, hermanos, para maltratar y matar. Fíjate el extremo que había llegado estos ricos, que usaban su riqueza, sinónimo de poder en este mundo,
para conseguir favores de otras personas. Y maltrataban y mataban a gente justa. En resumen, estos ricos estaban siendo sentenciados y condenados a miserias por ser avaros, por ser egoístas, por ser estafadores, por llevar una vida de desperdicio y por ser injustos. Pero la cuestión de fondo era que estos ricos no confiaban en Dios. Estos ricos de fondo confiaban en sus riquezas antes que en Dios. Y ahí es donde nos vamos a detener. Ahí es donde nos vamos a detener a estudiar esto de la confianza en las riquezas antes que en Dios. Porque mira, quizás yo no sea rico, pero a lo mejor esté confiando en las riquezas o en lo que las riquezas me pueden dar antes que en Dios y en lo que Dios me puede dar. Y ahí entramos todos, hermanos, ¿eh? Ahí entramos todos en mayor o menor medida, porque ¿quién alguna vez no confía en las riquezas? Ya vamos a desarrollar un poquito más ese tema, pero lo que vamos a ver ahora es el peligro de confiar en las riquezas. Al punto de que puede empezar con algo sutil, como la avaricia, el egoísmo, o quedarme con algo que no es mío, y puede llegar al otro extremo, en perjudicar a alguien al punto de que ese alguien se muera, de que esa persona se muera. Es muy peligroso confiar en las riquezas. Mira, vivimos en un mundo, y esto es cierto, vivimos en un mundo en el que las riquezas ocupan un lugar muy importante en el corazón de las personas. Eso es muy cierto. Y ese valor que las riquezas toman en las personas se terminan volviendo en acciones exteriores para alimentar y hacer crecer sin límite y cada vez más este amor por las riquezas, esta confianza en las riquezas. Y la edad es cada vez más corta. La edad en la que una persona pasa por esa experiencia de amar a las riquezas es cada vez más corta. Mira, si tenés un niño, un preadolescente o un adolescente cerca tuyo, ya sea porque sea tu hijo, un familiar, el amigo de alguien, de seguro lo han invitado a esto que está de moda ahora, que es ganar dinero por medio de juegos. Por medio de juegos virtuales, los famosos casinos. No solamente los niños, sino también la gente adulta también lo hace. Pero lo cierto es que lo que hacen estos juegos es alimentar cada vez más este deseo por las riquezas, este deseo fácil de conseguir las riquezas rápidamente, pero lo cierto es que estos juegos, estas invitaciones a ganar dinero por medio de juegos, no solamente que te hace daños, y está comprobado que te hace daños mentales, que te hace daños de salud, sino que además aumenta y aumenta y aumenta cada vez más el amor y la confianza por las riquezas y termina pervirtiendo tu corazón. Mira, sé de adolescentes que se han encerrado en sus piezas porque han perdido mucho dinero en esos juegos. Sé de adolescentes que se han peleado con sus padres porque sus padres no le podían dar más dinero de lo que estos adolescentes le pedían. Sé de adolescentes que pasaban mucha tristeza y mucha depresión porque debían mucha plata. Y a gente pesada. Así que te voy a recomendar algo. Si estás haciendo esta práctica, o si conoces a algún adolescente, preadolescente o niño, o alguna persona cercana que lo está haciendo, anímalo a que lo deje. Anímalo a que no lo haga. Porque realmente confiar en eso es confiar en las riquezas, y confiar en las riquezas es totalmente dañino. Y el mundo en el cual vivimos, que está mayormente inclinado a muchas cosas que están en contra de Dios, y dentro de esas cosas son las riquezas, ese mundo en el que vivimos de alguna manera nos afecta. En mayor o menor medida nos afecta en algo. Y es obvio que algo del amor por las riquezas o la confianza en las riquezas que tiene el mundo, algo de eso hay en mi vida o en nuestro corazón. Por eso es importante detectar cuál es el peligro de las riquezas.
Y yo anoté 6 cositas que tienen que ver con el peligro en las riquezas. Está para anotar esto, así que si tienen el celular, anoten, si trajeron un cuaderno con lapicera, anoten. Número 1, las riquezas pueden llevar a una inclinación a olvidarme de Dios. Mirá lo que dice este versículo. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. En otra versión, un poquito más clara, dice, ¿he puesto mi confianza en el dinero o me he sentido seguro a causa de mi oro? ¿Me he regodeado de mi riqueza y de todo lo que poseo? Si así fuera, los jueces deberían castigarme, porque significaría que he negado al Dios del cielo. Sin duda es que las riquezas pueden llevar a olvidarme de Dios. Es muy común que yo tenga un gustito por las riquezas. ¿Sabes por qué? Por lo que causan las riquezas, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con las riquezas? Bueno, puedo conseguir lo que yo quiera, ¿sí? Vamos a hacer una participación. ¿Quién se anima a decirme si se acuerdan qué se compraron con su primer sueldo? ¿Quién se anima? Levante la mano, ahí está. Una guitarra te compraste con tu primer sueldo. ¿Cómo te pusiste? Chocha, contenta, bien. Y sí, ¿quién más se acuerda de lo que se compró con su primer sueldo? Oh, una computadora. ¿Cómo te pusiste? Chocha. Oscar, ¿qué te compraste con tu primer sueldo? Ropa. ¿Y cómo te pusiste? Chocho. Bueno, yo con mi primer sueldo, y acá se pone en juego mi vejez, con mi primer sueldo, hermanos, me compré un reproductor de DVD. Un reproductor de DVD. Me fui al shopping, me compré ese reproductor de DVD, estaba, hermanos, chocho, estaba muy contento, me gustaban mucho las películas, entonces bueno, por eso me compré eso, estaba muy contento. A su vez, a medida que iba ingresando dinero a mi billetera, me fui comprando mis primeras cosas. Me compré un reproductor de DVD, después me compré un microondas y estaba contento porque podía calentar la comida. Le compré una cocina a mi mamá, me compré un mueble, me compré una cama, me compré ropa, me compré una moto. Y todas las cosas que me compraba por medio de mis riquezas me ponían recontra contento. Ahora, ¿sabés qué pasaba cuando en esa época de mi vida yo estaba triste o enojado? ¿Sabés qué hacía? Salía de compras. Salía de compras. No necesitaba, pero salía de compras. ¿Por qué? Porque el comprarme algo con medio de las riquezas me ponía contento. Y llegué a un punto muy extremo en el que estaba triste o enojado y no tenía dinero. ¿Qué es lo que agarraba? Las tarjetas de crédito que tenía. Y así, pasaban las tarjetas y después no había forma de pagar esas tarjetas. Es más, te voy a decir algo mucho más extremo. En mi primera etapa de noviazgo con Noé, una característica común que teníamos era que nos peleábamos seguido, ¿sí? Y nos enojábamos seguido. Y en uno de esos enojos, yo me acuerdo que por enojarme con la Noé me compré una mochila, me compré una gorra. Y un día, me estaba enojado con Noé, me voy a comprar una remera. Volví a mi casa, hermanos, con una remera y con un tele de 32 pulgadas. O sea, un extremo total en el cual yo usaba el dinero para ponerme contento, para ponerme alegre. Y no es que tenía el gran dinero, hermano, no lo usaba las tarjetas de crédito y así me endeudé. Pero fíjate cómo no tenía en cuenta en esa época, no tenía en cuenta la felicidad que Dios ofrecía. Nunca se me hubiera ocurrido por la cabeza, por medio del dinero que yo tenía, que Dios me podía llegar a hacer feliz. No, porque mi mente estaba puesta en que el dinero y las cosas que conseguía con el dinero me hacía feliz. Por eso las riquezas tienden a que vos te olvides de Dios. Así que te llevo a la reflexión. ¿Qué te causan las riquezas o lo que podés conseguir con las mismas? ¿Qué te causa cuando te compras algo? ¿Qué te causa cuando ingresó el sueldo a tu cuenta? ¿Qué te causa? Número 2. Estimula a la codicia. Ahí, a ver, si es acá. Es este. Salmo 62, 10. Dice lo siguiente. No confíen en la violencia ni en la rapiña. No se envanezcan.
Si se aumentan las riquezas, no pongan el corazón en ellas. Otra versión, no te ganes la vida mediante la extorsión, ni pongas tu esperanza en el robo. Y si tus riquezas aumentan, no las hagas el centro de tu vida. Otro versículo dice, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Otra versión dice, miren lo que les pasa a los guerreros poderosos que no ponen su confianza en Dios, sino que confían en sus riquezas y se vuelven más y más atrevidos en su maldad. Punto número 2, las riquezas pueden estimular a la codicia. ¿Y qué es la codicia? Bueno, la codicia es un deseo desenfrenado, excesivo, en este caso, hacia las riquezas. Fíjate que si yo tengo esa codicia por las riquezas de querer constantemente hacerme y hacerme rico, tener y tener dinero, llega un momento que esa codicia, si no tiene límites, me puede llevar a tomar decisiones malas y perversas, parecidas a las decisiones que tomaron estos ricos de los cuales Santiago menciona. Fíjate que todos pasamos por oportunidades de hacer el mal. ¿Y cómo se llama eso cuando tengo una oportunidad de hacer el mal? Que nos enseñó el Juani. ¿Cómo se llama? Tentación. Muy bien. Así es. Todos pasamos por la oportunidad de hacer el mal, todos pasamos por tentaciones y es obvio que todos vamos a pasar por la tentación de hacerme cada y cada vez más rico, de tener cada y cada vez más dinero, pero con decisiones que no son correctas. Por ejemplo, para darte una experiencia, trabajaba en un local de calzados y me habían confiado en un momento la caja. En ese momento no había mucho control. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Oportunidad que aprovechaba, oportunidad que había para quedarme con dinero que no era mío, oportunidad que aprovechaba. En la misma etapa en la que yo me compraba cosas, también me aprovechaba de esas oportunidades para sacar cosas que no me pertenecían. Sacar dinero que no me pertenecía, sacar ropa que no me pertenecía, sacar calzado que no me pertenecía. Y es obvio que el amor al dinero estimulaba la codicia. Estimulaba la codicia. Yo, en ese momento, cómo estaba mi billetera o las cosas que tenía, definía mi identidad. Si yo no tenía algo o si yo no tenía la billetera con dinero, sentía que no era nada. Entonces sí o sí lo tenía que hacer a toda costa. Por eso me volví un codicioso. Pero gracias a Dios que me salvó de todas esas cosas y me perdonó de todas esas cosas. Y gracias a Dios que pude remendar todas esas cosas. Así que, fíjate lo que puede hacer la codicia. Y no es algo que nos afecta a los adultos. Le vamos a hablar a los niños, a los pre y a los adolescentes. También ustedes pueden ser codiciosos. ¿Por qué? Porque se pueden quedar con un vuelto que no les pertenece. O porque pueden manipular a sus padres, a sus abuelos o a sus tíos para que les den dinero. O porque pueden presumir algo que tienen, destacándose frente a lo que no tienen los demás. Por ejemplo, la última ropa, el último celular o el objeto de gran valor. Todos podemos llegar a la codicia. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado con las riquezas. Y la reflexión que me lleva a esto es, ¿en qué estoy enfocado? ¿En qué estoy enfocado? ¿En acumular y acumular las riquezas o en fortalecer mi relación con Dios y los principios de Dios? Así que número 1, las riquezas pueden inclinarme a olvidarme de Dios. Número 2, las riquezas pueden estimular la codicia. Y número 3, las riquezas pueden poner en peligro mi integridad. Dice el versículo de Proverbios 28:20, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Otra versión dice, la persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. Fíjate que este Proverbios me habla de dos tipos de personas. La primera persona, un hombre que dice ahí el versículo, es un hombre de verdad. Otra versión dice que es un hombre confiable, que es un hombre fiel, que es un hombre laborioso, que es un hombre que obedece a Dios incluso en las riquezas. Bueno, este hombre, dice la Biblia,
¿Por qué se me va? A ver, lo vamos a poner de vuelta. Ahí está. Este hombre, dice la Biblia, que va a tener muchas bendiciones, porque no se apresura a enriquecerse. Este hombre entiende que la riqueza no es de la noche a la mañana. La riqueza tiene que tener un sacrificio. Seguramente este hombre tiene que pensar en estudiar o en trabajar, en pagar derecho de piso, en empezar de abajo y así ir escalando, ir escalando. Este es un hombre de verdad, confiable, laborioso. Pero después está el otro hombre. Este otro hombre, dice la palabra de Dios, que se apresura a enriquecerse. Que quiere enriquecerse de la noche a la mañana, de un momento a otro. Bueno, este hombre asegura la Biblia que es 100% seguro que peque. Es 100% seguro que se meta en problemas graves. Por decirte algunas consecuencias de apresurarme a tener riquezas. Número 1, desorden de prioridades. Cuando pongo primeramente lo material de lo que realmente importa. Dios, la familia, la esposa, el esposo, los hijos, el descanso, el servicio. Número 2, las consecuencias de apresurarse en hacerse rico puede lograr mayor avaricia y ambición, en el que solamente quiero acumular y tener dinero y tener cosas y tener cosas. Número 3, el desequilibrio en las relaciones humanas. Y ahí aparecen las peleas con los familiares, y ahí aparecen las peleas con los amigos, simplemente por las riquezas, por quedarme con algo de más. Así que, hermanos, Dios nos manda a ser prudentes financieramente, a ser prudentes con nuestras finanzas, a ser diligentes con nuestras riquezas, pero también a ser generosos, porque por algo Dios te dio las riquezas, para que seas generoso también. Número 4, nos expone a tentaciones poderosas. Dice ahí, 1 Timoteo 6, 9, 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Sin dudas que el amor por las riquezas o la confianza en las riquezas o en lo que las riquezas me pueden dar nos expone a tentaciones poderosas. Fíjate que no habla de los ricos, no está hablando de los ricos, está hablando de los que quieren enriquecerse, de los que tienen una ambición por hacerse rico. Y eso es mucho más peligroso que las riquezas mismas. ¿Por qué? Porque me llevan a tentaciones. A tentaciones mayores, a tentaciones poderosas, como veíamos recién. Y además, dice ahí, que caemos en lazo. ¿Sabes qué es el lazo? Una trampa. Caemos en una trampa de la cual no podemos escapar por nuestros esfuerzos propios. Una trampa que consiste en soñar y soñar con riquezas. Soñar y soñar con riquezas, con deseos necios y dañinos, que lo único que hace es desviarme y perderme. Mira, otra consecuencia del peligro de las riquezas es tener una vida estéril. En una de las parábolas que Jesús da a la gente, explica la parábola del sembrador, ¿sí? Y en esa explicación que le da a sus discípulos acerca de la parábola del sembrador, menciona de que la semilla, o de lo que siembra el sembrador, es la palabra de Dios. Y que la tierra en la cual cae esa semilla son los distintos corazones de las personas. Y de acuerdo a cómo está esa tierra, es la actitud que las personas tienen frente a la palabra de Dios. Y una de las tierras, Jesús explica que el mensaje de Dios había sido desplazado. ¿Pero por qué? Porque el mensaje de Dios fue desplazado por el deseo de otras cosas, por las preocupaciones de esta vida y por el atractivo de las riquezas. ¿Y sabes cómo se vuelve esa vida? Palabras de Jesús. Esa vida se vuelve estéril. Esa vida
se vuelve inútil. Esa vida se vuelve sin fruto. ¿Por qué? Porque esa vida prefirió más el atractivo de las riquezas que lo que Dios tenía para decirles. Hermanos, el propósito de Dios para nuestra vida es hermoso. El plan de Dios para nuestra vida es el mejor plan que existe. Lo que Dios quiere hacer en mi vida no se cambia por nada, no se reemplaza por nada. Que el atractivo terrenal de las riquezas no nos lleven a reemplazar lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y número 6, la última. La consecuencia de confiar en las riquezas impiden la entrada al reino de Dios. En cierta ocasión, el Señor Jesús se encontró con un joven. Dice la Biblia que este joven era un joven rico. Y si uno lee la historia, este joven rico tenía casi todo. Escucha, este joven rico tenía casi todo para ser salvo. Este joven rico tenía casi todo para ser un hijo de Dios. Este joven rico tenía casi todo para disfrutar del propósito de Dios en su vida, de las promesas de Dios. Este joven rico tenía casi todo para pertenecerle a Dios. Porque mira, si uno lee esa historia, se va a dar con que este joven rico llegó en la oportunidad correcta. Era la última vez que Jesús iba a pasar por ese lugar. Así que el joven rico aprovechó esa oportunidad. Este joven rico llegó con la actitud correcta. Dice la historia que este joven rico fue corriendo y se humilló delante de Dios. Así que estaba con la actitud correcta delante de Dios. Este joven rico hizo la pregunta correcta. Este joven rico no preguntaba como preguntaban algunas personas de ese momento para tentarle a Jesús. No le preguntaban a Jesús, Jesús, ¿qué podés darme? No, este joven rico hizo la pregunta correcta. Le preguntó a Jesús, Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta correcta. Este joven rico fue la persona correcta. Este joven rico seguramente debe haber sentido un vacío en su vida, algo que no lograba llenar con nada. Y no fue, no sé, a una persona, no fue a una religión, no fue a que le tiren las cartas, no fue a una relación, no fue a un trabajo. Este joven rico fue la persona correcta, fue a Jesús. Y como si eso fuera poco, este joven rico recibió la respuesta correcta, porque Jesús le dijo, anda y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Este joven rico obtuvo la respuesta correcta. Pero este joven rico, al igual que muchos de los que podemos llegar a estar acá, este joven rico tomó la decisión incorrecta. Dice la palabra de Dios que el joven rico, al escuchar esto de Jesús, lloró amargamente y se fue porque tenía muchas posesiones. A raíz de esta actitud del joven rico, Jesús dice, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Qué difícil es disfrutar de Dios cuando confío en las riquezas. Y para terminar, en cierta ocasión, al Señor Jesús le preguntaron qué debían hacer con los impuestos del César. Le preguntaron si era lícito pagarle los tributos al César. Entonces el Señor Jesús pidió una moneda y cuando la tuvo en sus manos, hizo la siguiente pregunta. ¿De quién es la imagen que está en esa moneda? ¿Por qué Jesús habrá preguntado de quién es la imagen y lo que está escrito en esa moneda? ¿Sabes por qué? Porque la moneda, como cualquier moneda, le debe su existencia, su valor y su circulación a aquel cuya imagen está estampada. Esa moneda le debía su existencia, su valor y su circulación al César. Por eso es que el Señor Jesús responde, den al César lo que es del César. La pregunta que yo te hago es,
¿Y cuál es la imagen que está impresa en nosotros? Entonces dijo Dios, cuando nos creó, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Hermanos, nosotros existimos, andamos y tenemos valor por Dios. Por Dios. Así que no sé en dónde estará puesta tu existencia. No sé de qué dependerá lo que hagas o estés haciendo. No sé de qué dependerá tu valor. Espero que no sean las riquezas. Espero que no sean las riquezas. Que sea en Dios. Estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Vos existís, estás y hacés y tenés valor, no por las cosas que tenés, ni por tus riquezas, sino por Dios. Y eso es mucho.